Buenos días, muchachos, también. Muy Saludos, bien. Qué bueno. Pues mira, yo desde anoche ya como que viendo que el día hoy iba a estar un poco... Oye, qué fuerte. Desde la madrugada yo creo que Sí, estuvo sin parar, pero estos días sí son buenos para estar en la casa. ¿Verdad que sí? Yo me iría. Para no ir a trabajar. Yo me iría cuando saliera de aquí a mi casa, pero tengo mucho trabajo. Pero ven, qué bueno que hay trabajo, importante que hay, seguro que hay. Pero estamos hablando de trabajo, mira, hasta hoy. De aquí salimos, sí, ¿no? De aquí estoy con Chef Code hoy y todo, porque estamos grabando una competencia. Qué bueno. Tenemos que grabar ahí. Y eso, pues, señores, yo gustaría, como uno dice, pues uno quisiera con esta lluvia estar en la casa, pero no, puede que estar todo el día trabajar. Y salimos tarde hoy, así que hay que bregar. Pero nada, oye, estamos Cuéntame. hoy. Pues mira, yo vengo a ustedes a traerle un producto que nosotros lanzamos a finales del año pasado. Ok. Por ahí, y que ha dado mucho de qué hablar, señores. Esto ha sido una sensación. ¡Ay, no! Y es la nueva mayonesa Goya. Dios mío, mira, tenemos a la gente sabrosa. Tenemos a la competencia temblando por ahí, porque la verdad que, óyeme, ha sido este producto. Es que está, la gente me dice, mira, pero es que está espectacular. De verdad que sí. Y yo dije, bueno, pues mira, la nueva mayonesa Goya, que no solamente viene en su sabor regular, sino Goya tiene una con lima. O sea, que tiene ese agriecito, ese saborcito a lima, que es la única mayonesa en el mercado que tiene esa característica. Así que esta mayonesa es tan cremosita. Digo, que es una cosa, es una... Te digo, cuando tenemos la competencia temblando, yo te digo una cosa, no, pero de verdad está bien buena. Me pongo así yo para hacer estas ensaladitas de atún, un wrap de atún, con el atún Goya. Qué rico, ese atún blanco espectacular. Yo combino, yo no sé si ustedes saben, para darle un sabor diferente a esa ensaladita de atún para el wrap, yo combino la mayonesa con un poco de mostaza. Cierto. Y entonces le añado un poco de salsa inglesa. Lo que le llaman la Worcester, ese nombre que la gente no sabe mucho pronunciar, ¿verdad? Pues ese mismo, eso, y le añado hasta semillas de chía Goya. Ave María, qué rico. Ya, oye, tenemos esa saladita de atún. Usted trátela hoy con esta mayonesa Goya. Y úsala de lima, porque para el atún queda bien el saborcito de lima, con un poquito de mostaza. Si gusta conseguir mejor la mostaza Dijon, que es un poquito más. Vamos a poner, si usted le añade una taza de mayonesa, como 2 cucharadas de mostaza Dijon, y tiene un balance bien chévere. De hecho, igual pudiera coger esa mayonesa y combinarla con mostaza y con un poquito de miel. De miel, eso te iba a decir, yo lo hago con miel. Y entonces ahí tienes una combinación bien chévere para unos nuggets o algo de pollo, algo. Es que para los niños darle algo diferente. Tienes una alternativa bien chévere. Los hot dogs, yo los he probado así. Pues claro. De pavo. Claro, esta muchacha come. Mira esos hot dogs de pavo. ¿Tú viste esos hot dogs de pavo? ¿Cómo? No sé. ¿A qué saben? Increíble. Vamos a darnos un... ¿Qué decir? Es como si vamos a comernos un ribeye de esos de remolacha. O sea, no. ¿Qué es eso? Sí, no. Eso no. Pero vamos a darle beneficio porque yo he visto a Moraima a comerse un bacalaíto, así que, ¿verdad? Y grande. Hay fotos, señores, todo el mundo lo sabe, bacalaíto grandísimo. Una empanadilla. Y una empanadilla. Fue lo que yo me comí, y un muslito con cadera del parque de pelota, que eso no hay oportunidad. Vuelvo y te digo lo mismo, ir a un parque de pelota y no comer una empanadilla es como si no fueras un parque de pelota. Y esa empanadita pero Goya, tiene que ser Goya. Y esa empanadita Goya que tienen, eso mira, eso es de punta a punta, tiene esos rellenitos dentro, una cosa. Garantizado, ¿de verdad? Garantizado. Sí, o si no le devolvemos su dinero. Wow. Sí, eso. Créeme, de puntita a puntita está. No, son bien buenos. Y los sorullitos riquísimos. Y los sorullos ricos. Oye, igual. Oye, sorullos, te los puedes poner con una mezclita de mayonesa. Mira, si ese día usted llegó a su casa y usted no tiene el mayo ketchup Goya, porque también está el mayo ketchup Goya. Y da la casualidad que usted tiene el ketchup Goya y la mayonesa, pues usted puede preparar su propio mayo ketchup en su casa. Y sabe que el mayo ketchup es algo que hay personas que les gusta que tenga más ketchup que mayonesa, otros que les guste más mayonesa que ketchup. Pues ahí usted puede hacer su mezcla favorita. Claro.
Y si quiere le añade su poquito de ajito molido Goya también. Y hace ese mayo ketchup con ajo también bien chévere. Hay gente que le... Pero con la regla, o sea, por la regla es 50-50. Es que no existe una regla ahí como tal. A mí particularmente me gusta más ketchup que mayonesa. A mí también. Que me quede más anaranjadito. No tan clarito. O sea, hay gente que le gusta, pues depende, obviamente. Hay personas que le gusta mucho el sabor del ketchup. Con ese ajito. Y con el ajito. Y ese con lima, esa mayonesa con lima le da otro... Es que es un giro, señores. Si usted no ha probado esa mayonesa, usted tiene que ir a buscar esa mayonesa porque la realidad es que... Definitivo. Podemos hacer hasta... Mira, hemos visto personas que nos han trabajado el dip, el famoso 7 pisos este. Oye, cogen con la mayonesa Goya y ponen por ahí. Y eso es otra cosa. Wow, hace tiempo yo no pruebo el 7 pisos. ¿De verdad? Tú me estás diciendo que es que tú quieres que yo haga ese para la próxima, para el próximo. Ese es el que es con ensaladita, carnecita, tomatitos, de todo. Y se ponen los nachitos. Por favor. ¿Qué tú crees? Dale, ya, aprobado. Vamos a inventarnos algo. Con la mayonesa ahí. Con lima, sí. Inventamos algo entonces para la próxima y hacemos ahí. Yo quiero. Oye, y muy importante, quiero que la gente sepa que la mayonesa Goya tiene. Oye, usted pensaba que tiene unas propiedades. Tiene unas propiedades magníficas. ¿La mayonesa? Claro, sí. Claro. Además tiene lima. Obviamente tiene y muy importante saber que la mayonesa es una emulsión. ¿Y qué es una emulsión? Una emulsión básicamente es ustedes saben cuando usted combina aceite y vinagre que no combinan, ¿verdad? Que se quedan suspendidos, ¿verdad? Uno encima del otro. Pues en este caso una emulsión es que se logra en la mayonesa con la yema de huevo, lo que es el aceite, el vinagre y el limón. En esa combinación se logra lo que es una emulsión y que se logran suspender todas estas partículas y se crea eso, obviamente ayudado por la yema de huevo, que es una proteína que ayuda a que se combine todo. En otros casos se puede utilizar mostaza, que ayuda también a que se suspenda todo, o sea, se mantengan unidas. Y la mayonesa Goya pues tiene estos beneficios. Obviamente, al tener la lima, pues ayuda a estabilizar el pH del cuerpo por dentro. Claro. O sea, hay unas propiedades, obviamente, lo que es la proteína. Hay proteína porque tiene la yema del huevo. Así que, obviamente, tiene alto contenido de vitamina C. Oye, y lo importante que es nivelar el pH, porque lo que hace que nos enfermemos muchas veces es que ese pH está por el piso. Definitivamente. Y la lima ayuda. Oye, y la grasita es muy buena también, así que a nivel de colesterol es bajo en sodio la mayonesa Goya, es bajita en sodio, así que realmente es un producto que solamente tiene 100 calorías por cucharada. Así que, señores, usted no solamente tiene una mayonesa que está dando como decimos aquí, está dando el palo en el mercado, sino que obviamente tiene una mayonesa saludable, baja en calorías, o sea, y con un sabor espectacular, y obviamente con sus beneficios también nutritivos. Y ya obviamente ya hemos planificado ya lo que vamos a hacer para el próximo live. Ya vamos a hacer así que todos los que están escuchando ahora. Es que yo soy fan de los mexicanos. Yo también, a mí me gusta mucho, sí. Es que es algo bien fácil de, friendly, es bien amigable, ¿verdad? Comer esa comida mexicana es bien amigable, así que vamos a hacer ayer mismo en el live de nosotros hicimos unos nachos. Pero aquellos estaban que ¿Cómo lo hiciste? Pueden buscarlo en el Facebook Live de la Cocina Goya, van a encontrar ahí. Hicimos unos nachos con pollo, molida de pollo. Le añadimos quinoa también, o sea que ayuda a que llene bastante. Sí. Y utilizamos el queso derretido Goya nuevo y un montón de nachos. Bueno, aquí estuvo el pico de gallo Goya. Tienen que verlo en el Facebook Live de nosotros ayer, lo pueden buscar en la página de Goya y van a ver, hicimos y allí en esa producción cabemos aproximadamente 4 personas, pensamos que aquello era mucho y en menos nada se acabó el programa y se acabaron los nachos. A mí me fascinan los nachos. Sí. Así que pues ya saben, señores, que la próxima vamos a hacer, hoy estamos a día 7, el 14, el 21, vamos a estar haciendo los 7 pisos con la mayonesa Goya. Así que, señor, usted pase por su supermercado favorito. Sí, señor. Vaya que está por ahí y le decimos siempre a nuestras personas, ¿verdad? Que nos escuchan, si usted va al supermercado y usted no ve un producto Goya que a usted le gustaría que lo tengan, usted vaya donde el gerente y hasta que usted le dice, mire, yo quisiera tener este producto porque yo lo compro, pero aquí no lo tienen. Muy bien. Y usted va donde el gerente hace las gestiones y usted le van a tener ahí. Y obviamente esto es algo que la mayonesa Goya nos falta, así que vaya a la onda donde está la mayonesa y usted diga,
Atrévete a cambiar, esta es la que es. Esta es la que es, la mayonesa Goya, señores, porque usted recuerde que si es Goya. Que tiene que ser bueno. Eso es así. Hasta la próxima. Gracias a Goya, gracias Chef Omar, por siempre pensar, ¿verdad?, en la salud del pueblo. Ay, definitivamente. Así que muchas gracias a todos. Claro que sí.